Buenas tardes, compañía. Buenas tardes, hermanos cuartinos. El día de hoy va a presidir esta academia y lo voy a dejar con el capitán subrogante, Felipe Salinas. Les recuerdo que las cámaras deben estar encendidas y cualquier, cualquier situación que necesiten apagar las cámaras, les pide que se comuniquen con el oficial de guardia. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes compañía, buenas tardes mi director cuarta, don Jorge Carles, mi capitán Luis Bichey, mi director honorario Mario Banderas, muy buenas tardes, bienvenidos a esta academia. Por favor, mi director, si me da su venia, por favor, para comenzar esta academia. Por supuesto, mi capitán, pues tiene toda la venia para seguir adelante. Antes de comenzar, me gustaría comenzar leyendo un poquito una pequeña introducción del por qué estamos citados en esta academia. El tema de nuestra academia del día de hoy es Memoria de Fermín Vivaceta, Tercerino y Cuartino. La iniciativa para traer a la sala la academia de hoy se origina en conjunto entre las comisiones de historia de la Cuarta Compañía de Bomberos de Valparaíso, Bomba Almirante Manuel Blanco Encalada, y la heroica Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Aprovechando la instancia de principio de año de la reunión de planificación de la Comisión de Historia de la Heroica, se le presenta al director y capitán de la compañía esta idea y al tener una muy buena acogida, se inician los contactos con la oficialidad de la Cuarta de Valparaíso para su organización. El texto que se presentará hoy de la Cuarta Compañía fue desarrollado por el voluntario activo don Carlos Terán, con apoyo de contenido del voluntario honorario de la Cuarta, Rodrigo Zapata, mientras que la presentación de la Tercera fue realizada por la Comisión de Historia de nuestra compañía. Las presentaciones estarán a cargo del voluntario Carlos Terán por parte de la Cuarta y de Sebastián Pinto por parte de la Tercera. Además, se presentará una breve reseña biográfica por parte de nuestro voluntario Álvaro Velázquez. Finalmente habrá una sorpresa ideada por el capitán cuarto, señor Luis Bichey, y que fue concretada por el apoyo de voluntarios de ambas compañías. Una vez dicha la introducción, por favor, damos comienzo a la academia. El video, por favor, adelante. Muy buenas tardes, capitán. Con su autorización, también la venia del capitán Cuarta, directores de ambas compañías, Tercera y Cuarta, para poder darle curso a esta exposición, si así me lo indica. No sé si se escucha o no. Fuerte y claro. Fuerte Okay. y claro. Muy amable, muchas gracias. Una pequeña aclaración, mi condición en la Cuarta es de voluntario honorario, ya con
algunos años de recorrido en la institución. Y ha surgido, y doy las gracias, cierto, por esta posibilidad de haber trabajado en esta exposición. Debo de ser fiel a la verdad eh, y reconocer que mucho del material que voy a presentar hoy día me fue aportado por Rodrigo Zapata, voluntario de la Cuarta, que es definitivamente el historiador de nuestra compañía y es quien conoce todos los datos históricos. Indudablemente uno tiene una noción de quién fue Fermín Vivaceta a propósito de lo que es la cultura general, a propósito de su labor en el mutualismo, de la arquitectura, en el ámbito del derecho laboral. Es un tipo importante y recordado. Por tanto, uno tiene un conocimiento a partir de ahí, pero me tocó conocerlo desde esta perspectiva diferente, distinta, y en realidad me encontré con un personaje francamente fascinante. eh, Francamente descubrí un montón de cosas de las cuales no tenía conocimiento. Afortunadamente, durante este verano, tiempo de pandemia, tuve la oportunidad de conocer históricamente a dos personajes. Uno a propósito de un libro que me regaló un vecino mío que escribió el libro, que es de la señora Juana Ros de Edwards. Y ahora me tocó la posibilidad de conocer la vida, la obra, la historia de Fermín Vivaceta. Y francamente creo que no todo en esto de la pandemia ha sido negativo, sino que esto fue, por lo menos en lo personal, un proceso interesantísimo. Y en la próxima diapo que vamos a ver ahora, si podemos cambiarla, respecto lo que yo me voy a centrar dice relación con la vida y la historia de Fermín Vivaceta Rupio en Valparaíso y particularmente en su vida como voluntario de la Cuarta Compañía. Eh, Luego van a ver otras facetas de él, pero yo me voy a centrar básicamente en lo que dice relación con el tema de la Cuarta Compañía, eh, que fue donde termina en su condición de voluntario y su vida Fermín Vivaceta. Por tanto, seguimos dentro de aquello, si podemos cambiar, por favor. eh, Primero, para poder entender un poco la situación de Fermín Vivaceta, tenemos que ubicarnos en el Valparaíso, en la época, en el contexto histórico en el cual esta ciudad se desarrollaba en aquel tiempo. Y a partir de ahí tenemos que partir diciendo, bueno, ¿por qué se viene a Valparaíso? Cuando llega, ¿cuál fue su labor? Y Valparaíso tenemos que decir que era una ciudad pujante, que tenía un franco y acelerado desarrollo, eh, una, una, una vida económica muy importante. Si uno se va a los datos históricos, datos que nos aporta eh, eh, el texto, un texto que hay que es de Valparaíso de 1536 a 1910, nos da cuenta en cuanto a lo que era la población de la ciudad de Valparaíso. Fíjense que la primera parte de la población de la ciudad Puerto era de 60 habitantes, en la parte primitiva de la historia. Luego, por allá, por 1730, época de un gran terremoto en la ciudad, nos adelantamos, parece, nos fuimos adelantando. Ahí. La población llegaba a 3.000 habitantes. Luego esto va avanzando y finalmente nos encontramos que ya en el censo de 1856 habían 52.413 personas para 1900, que es el censo que abre el siglo XX. Ya se hablaba de 100.000 personas en la ciudad de Puerto. Por tanto, ese es el Valparaíso. La imagen que ustedes tienen ahí a la izquierda un poco empieza a mostrar. Y esto es muy importante precisarlo, creo yo, porque hoy día uno ve Valparaíso, ve una ciudad decaída, deprimida, con una actividad comercial en franco descenso, una ciudad muy deteriorada en cuanto a su estructura, a su población, al estado en el que se encuentra. Bueno, ese no era el Valparaíso de la época. Y a partir de ahí viene esta frase que en algún tiempo usó como lema de la municipalidad, que decía Valparaíso primero siempre. Bueno, esa era la importancia que tenía el puerto. En la siguiente diapo, por ejemplo, si podemos cambiar, nos vamos a encontrar incluso además con otro detalle.
otro detalle. ¿Cuál es? Nos quedamos pegados, parece. Si podemos avanzar, ese es. Fíjese, ese dato me parece que es sumamente importante. Valparaíso es la primera ciudad en Sudamérica que adoptó un sistema de iluminación, alumbrado público, estamos hablando, el 18 de septiembre de 1856 a base de gas. ¿Sí? A base de gas, algo que no existía. Que Santiago, la capital del país, hoy día y todo el desarrollo que tiene hoy día, no tenía esas cosas que Valparaíso sí empezaba a desarrollar, a completar. La primera casa que tuvo energía eléctrica también fue en Valparaíso, por allá por el año 1892, si la memoria no me engaña. Cousiño y Edwards también fueron las primeras, creo, iluminadas. Ahí la imagen de la izquierda nos muestra lo que era la Avenida Brasil de la época. Esa es una foto de 1876, si la memoria no me engaña. Si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Bueno, ya en 1872, y aquí me pego un salto para echar y conectar directamente con lo que es la historia de Fermín Vivaceta en Valparaíso. Él se traslada a Valparaíso, a vivir en Valparaíso en 1872. En estas ciudades donde él está sus últimos años de vida. En Valparaíso ejecutó diversas obras, digo, tanto como proyectista, tanto como constructor. El hombre fue y tuvo una capacidad de ir proyectando obras, de ir desarrollando obras. Ahí ustedes tienen un listado dentro de las cuales hay muchas de las obras que él hizo que ya están simplemente destruidas, muchas de ellas destruidas a propósito del terremoto de 1906, la casa de Emeterio Goyenechea, que según la crónica era la más suntuosa de la época, la más lujosa. Y tiene otras más. Y ahí esa foto, esa imagen de la izquierda, que no es una foto de la época, evidentemente, pero que es la que nos muestra el Palacio de Subercasó, que está en la calle Serrano. Para aquellos amigos, camaradas tercerinos que estuvieron, recordarán el año 2007 a propósito de la explosión de la calle Serrano, aquella nefasta mañana del 3 de febrero del año 2007. Bueno, al frente de donde está esta imagen, precisamente en la esquina inferior izquierda, que ustedes pueden apreciar ahí, se ve como un baldío, ¿sí? Un sitio iriazo. Efectivamente, ese es el lugar donde se produce la explosión de la calle Serrano. Bueno, y termina afectando a este Palacio Subercasó, que así es el estado en el que se encuentra hoy día. Solamente una fachada que se mantiene sujeta por algunos fierros. No tengo conocimiento para saber cómo estaba firmada la estructura. Diría, si quieren, de una forma un tanto bastante coloquial o inexperta, de algún lego, que está como alzaprimada la estructura para poder sostenerla. Y bueno, ese palacio, que fue también derruido en el año 1906 a propósito del terremoto, fue refaccionado y se pudo mantener, y es quizás la única obra que de alguna u otra forma se termina manteniendo hasta el día de hoy. Para aquellos que ingresan cuando vienen a Valparaíso por la ruta 68 y bajan a Santo Sosa, a un costado del Congreso, por el lado de la Avenida Argentina, está lo que es la Iglesia de los Dos Apóstoles, que también fue proyectada y fue diseñada de alguna u otra forma, al menos en el frontis, por Fermín Vivaceta. Sin embargo, esa obra que él desarrolló ahí no se concretó nunca y se empezó a desarrollar años después. La siguiente, por favor. Otra de las obras que desarrolló Fermín Vivaceta, y que esta es una obra, y excúsenme, pero esta es una opinión personal. Yo creo que Valparaíso, la ciudad de Valparaíso como tal, ha sido mezquina con Fermín Vivaceta y lo que es su obra. Lo que ustedes tienen ahí como imagen a la izquierda corresponde a una vista aérea de un plano de Valparaíso, y lo que está destacado con línea azul y rojo corresponde a lo que es Camino Cintura, y que después se transforma en la Avenida Alemania en Valparaíso. El Camino Cintura fue una obra que proyectó también y que planificó Fermín Vivaceta.
Lo que ven en rojo, la línea que continúa en rojo en la imagen, corresponde a lo que se pretende extender hoy día. Este es un proyecto del año 2020, que se pretende extender hoy día el Camino Cintura o la Avenida Alemania en Valparaíso, que parte llamándose y nunca lo he entendido, y aquí alego ignorancia de inmediato, pero parte llamándose en Playa Ancha Avenida Gran Bretaña. Después se transforma en el Camino Cintura, en el término ahí donde está eh, la avenida Playa Ancha de Valparaíso, hacia el lado del norte de Playa Ancha, digamos, y se mantiene la avenida Alemania hasta, perdón, el Camino Cintura, hasta llegar al Cerro Alegre, donde definitivamente toma el nombre de avenida Alemania y sigue así, por lo menos hasta más allá de la avenida Francia. Bueno, estaba tratando de indicarlo con el mouse, pero la proyección se está haciendo desde Santiago, así que no puedo indicarlo o precisarlo en la imagen. Seguimos, por favor, con la siguiente. Ahora, ¿cuáles son parte de las obras? ¿Cuál es la importancia que tuvo Fermín Vivaceta en Valparaíso? En primer lugar, eh, él tuvo una labor profesional desde el punto de las artes, de la arquitectura, de la proyección de obras, pero también tuvo un compromiso social muy potente, muy marcado. Eh, no solamente porque participó de organizaciones de naturaleza civil, organizaciones sociales en definitiva, ya ingresa a la cuarta, ingresa a nuestra casa el 3 de diciembre del año 1874. Luego forma, junto a otras personas, la Sociedad de Artesanos, Sociedad de Trabajadores, perdón, en Valparaíso, también la de Artesanos, que está en calle Colón hoy día al llegar a la Avenida Argentina, eh, sino que también trabajó en el ámbito social en cosas como la imagen que ustedes ven a la izquierda. La imagen de la izquierda corresponde a lo que era un conventillo y lavanderas en Valparaíso. La vida en la ciudad puerto se desarrollaba mucho en aquel tiempo en conventillos, que eran una suerte de residencia donde vivían muchas familias, habitualmente con algún tipo de patio común, y las mujeres desarrollaban labores de lavandería, tal como lo ven ahí. Para los más jóvenes, tal vez, ¿no?, pueda ser un artefacto casi desconocido y con un nombre medio perdido en el tiempo. Lo que ustedes ven ahí en el piso es una artesa o una batea, como también la llamaban, porque le daban los dos nombres, no tengo idea. Y a lo mejor ahí el profesor Banderas, que es erudito en el lenguaje, podrá ilustrarnos, o sea, si hay alguna diferencia o no, pero yo siempre lo escuché por ambos nombres, que era en definitiva una estructura de madera donde las mujeres podían lavar la ropa, refregarla, escobillarla, para luego terminar tendiéndola en aquellos cordeles o alambres que eran comunes a toda la población. Una suerte, algo así como la vecindad del Chavo, pero llevado a un contexto diferente. ¿Y cuál fue el punto que motivó en esta parte a Fermín Vivaceta? El darle a los trabajadores viviendas dignas, porque él entendía que esta forma de vivir así en el conventillo, con las lavanderas, así haciendo su labor en el piso, de rodillas, era que muchos años después aparecieron estos caballetes sobre los cuales se ponía la batea, era una cuestión bastante indigna en cuanto a forma de vida y poder realizar las cosas. La siguiente, por favor. Bueno, él también tuvo, dentro de las cosas que tuvo Fermín Vivaceta, fíjese aquí, la imagen de la izquierda nos da cuenta de que Fermín Vivaceta, cuando comienza la guerra, ¿sí?, al principiar la guerra, como decía el artículo que ustedes ven ahí, que me facilitó Álvaro, que le aprovecho de agradecer toda su colaboración,
de 1879, de la guerra con Perú y Bolivia, indudablemente trajo la necesidad de Fermín Villaseca de venir a quedarse en Valparaíso y poder buscar en qué trabajar, qué hacer, cómo colaborar dentro de esto. Y fíjense que aquí me parece que hay un punto que lo refleja nítidamente en cuanto a lo que era su compromiso, no solamente social, sino que también un compromiso país, un entender que hay que contribuir a la patria, que hay que contribuir al país en el que uno vive. Y a partir de ello, eh, Fermín Villaseca lo que hace es empezar a desarrollar, a dirigir trabajos de trabajadores en el Fuerte Bueras, y también para ello necesita trabajadores, hay que pagarle a estos trabajadores, pero hay que ayudarle al Estado. Y él dice, bueno, ¿cómo ayudamos al Estado dentro de esta labor? Y encuentra una forma que es bastante práctica, por decirlo de alguna forma. No sabe cuánta gente estaría dispuesta hoy día a pagarle solo la mitad del sueldo. Y estos trabajadores entienden y aceptan el compromiso que era necesario hacerlo por Chile. Y no solamente eso, no solamente aceptan ellos pagar, o que se les pague, digo, la mitad del sueldo, sino que además Fermín Villaseca tiene la autoridad moral, y excúsenme que use ese concepto que puede sonar algo grandilocuente, pero creo que lo demuestra. Él tiene la autoridad moral para pedir eso porque él hace el servicio y él dirige esto de manera gratuita, ad honorem. Él no percibe remuneración por ello. Y creo, y uno tendrá que preguntarse ciertamente hoy, ¿no? En el mundo, en la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Bueno, todos nosotros somos bomberos y nuestra vocación es indudablemente una vocación de servicio voluntaria. Pero ¿cuánta gente estaría hoy dispuesta a trabajar de manera gratuita como él lo hizo? A colocar su conocimiento, su expertise profesional en desarrollar algo. Bueno, él lo hizo, también se preocupó de que se pudieran sepultar honrosamente aquellos que eran víctimas de la guerra, y esas sepultaciones se hacían a cargo de él, a costa del propio Fermín Villaseca. Entonces, él empezó a ayudar y a financiar aquí un montón de cosas. Bueno, y ahí, fíjese que el último párrafo de aquella página, si me permite un poco, en enero de 1881, de acuerdo a lo que publica la prensa, él tenía la idea de erigir, de levantar un mausoleo para las víctimas de la guerra. Y para él, este debía tener una pirámide. Ciertamente, las autoridades de la época aprobaron el proyecto que él presentó, pero nunca se llevó a cabo. Cualquier similitud que uno pueda encontrar desde ahí, con cosas que de repente hoy día pasan, que quedan en buenas intenciones o qué sé yo, y que en definitiva se terminan no concretando, ahí uno encuentra algún antecedente. Desde esa perspectiva uno pudiera decir, bueno, de repente como que repetimos la historia. Dentro de lo que es la labor de Fermín Villaseca, dentro del texto que hay en aquella página, fíjese, el último párrafo que viene a ratificar lo que ya les decía. Él busca eliminar los conventillos y para ello funda una sociedad de trabajadores, para contribuir derechamente a que los trabajadores tengan viviendas dignas y puedan mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Hay que hacer notar que, usando los términos que se ocupan hoy día, uno pudiera entender que Fermín Villaseca era un tipo progresista y en realidad era bastante liberal dentro de su pensamiento. La siguiente, por favor. Hay una imagen que no es indudablemente de la época, sino que es una imagen actual, porque en su paso como voluntario de la Cuarta, de acá de Valparaíso, hay que recordar que Fermín Villaseca llega a la Cuarta, pero antes había estado, por supuesto, hermanado, y otra de las razones que nos hermana entre Cuarta y Tercera es precisamente su paso por la heroica. Bueno, Fermín Villaseca, dentro de su paso como voluntario de la Cuarta, él formó parte de la Junta de Vigilancia, fue un destacado voluntario,
así lo reconocen los libros, y ya vamos a ver algunas imágenes de aquello. Y fue miembro de la Junta de Vigilancia, que se llamaba en aquel entonces. Hoy día uno lo pudiera entender, lo pudiera asimilar a lo que son los consejos de disciplina de la compañía. Bueno, eso en el caso de las compañías que siguen manteniendo consejos de disciplina, porque recordemos que a propósito de la ley de 20.500 hubo que actualizar ciertas normas de estatutos, qué sé yo, y eso, los consejos de disciplina desaparecieron, pero era lo que se conocía o se entendía como consejo de disciplina. Y él formó parte de esta instancia en los años 1877, 79, 80, 81 y 82. Y fíjense que un dato bien importante, que es que el 5 de noviembre del año 1879, en una reunión de la Junta de Vigilancia, Fermín Vivaceta se refiere a un carro que trasladó los restos de un funcionario fallecido, eh, de un ex capitán de la Cuarta, gran cuartino, dicen los textos, José Raimundo Microf, y él dice, bueno, aquí hay que levantar las bases para un mausoleo. Esto no puede seguir siendo así, hay que tener un lugar donde puedan ir los nuestros al término de sus vidas. Tienen que tener su propia casa. Y a partir de ello, en una reunión celebrada ese mismo año, el señor Vivaceta plantea a la Junta de Vigilancia un diseño de mausoleo en el Panteón. Fíjese, y así lo recoge el texto de nuestra compañía, que tiene una hermosa vista. Y la verdad es que no deja de ser paradojal eso de entender esto de la hermosa vista, visto con los ojos de hoy. Si uno se va en la historia y si uno recorre otros tiempos, bueno, la visión que se ha tenido respecto de la muerte, de la existencia, de la vida, del alma, luego de fallecida la persona, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ha ido cambiando con el paso del tiempo y veníamos, y no sé, de verdad que ahí me declaro ignorante en la materia, pero no sé cuál habrá sido la concepción filosófica, religiosa, antropológica que haya tenido Fermín Vivaceta en aquel momento, o de la sociedad o de la compañía en aquel entonces. Pero uno tiene que entender que estas cosas venían principalmente de lo que era la relación de los muertos, que fue un tema de preocupación histórica bastante profundo siempre. Y uno se encuentra con las parentalias, las lemurias, en el caso de los romanos, y de ahí el tratamiento que había que darle al muerto y el cuidado que había que tener con los muertos. Ya los griegos incluso les tenían un salón en algunos casos dentro de su propia casa. Bueno, el 5 de noviembre de 1879, él propone esto a la Junta de Vigilancia, luego se aprueba de construir un mausoleo, y el mausoleo que está es el que está ahí mostrado en la foto, que no sé si se alcanza a ver dentro de la imagen que les presento, pero donde está la cruz, ahí en la imagen, se alcanza a ver parte del mar, ¿sí? Que es siempre una postal importante. Si uno vive en Valparaíso y no ve el mar, es como no estar o no ser parte de Valparaíso. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí dentro de lo que es la última década de Fermín Vivaceta, a partir del año 1882 lo afectó una fuerte parálisis. Esa parálisis le insensibilizó todo su costado izquierdo. Eso le trajo problemas económicos, que ya los tenía, y tanto así que el 13 de mayo de 1882 la Junta de Oficiales comisionó al capitán de la época, don José Lina, para que visitara a Fermín Vivaceta por encontrarse en un delicado estado de salud.
desgraciadamente la imagen no es buena, ustedes nos disculparán, ¿cierto? Pero a propósito del tema de la pandemia no ha sido posible poder escanear y ofrecer una mejor calidad de imagen, por tanto estamos trabajando básicamente con lo que son fotografías. Además, se trata de libro añoso, entonces hay que manejarlo con cuidado. Y fíjese que el año 83, 1883, el 28 de mayo, es decir, un año después, la compañía, y eso es lo que aparece ahí en la imagen, Otor acuerda hacerle un obsequio a don Fermín Vivaceta. Acuerda hacerle un obsequio y comisiona a un par de voluntarios para hacerle ir a entregar este obsequio. Fermín Vivaceta a esa fecha ya estaba en Santiago. Y le van a entregar el obsequio. ¿Y saben en qué consistía el obsequio? Consistía en plata, en dinero en efectivo. No tengo claridad, no pudimos encontrar cuál era el monto, ¿cierto? Para tratar de haber hecho algún tipo de conversión a lo que era el dinero. Pero resulta medio increíble, medio inconcebible casi, pensar que una persona que tiene la brillantez profesional, que tiene la importancia que tenía Fermín Vivaceta, la compañía haya tenido que realizarle un aporte económico que él agradece. Luego, el 11 de octubre de aquel mismo año, agradece el obsequio del dinero en una nota que él envía a la Cuarta y señala que se lo entregaron personalmente este dinero en Santiago el secretario de la compañía, don Faustino Macaya, y el voluntario don Fernando Justiniano. Y él agradece mucho ese aporte económico. Y quiero dejar el tema ahí planteado, de cómo un tipo con esta brillantez intelectual, capacidad profesional, hay que aportarle plata para que él siga pidiendo o se mantenga. Y ya vamos a hacer un par de comentarios al respecto. Pero sigamos mientras tanto. Por favor, la siguiente. Bueno, acá está, precisamente quise colocarlo a página completa, porque creo que dentro de estos párrafos que aquí aparecen, que por si la imagen no se ve bien, no se preocupen, voy a tratar de leer una parte de aquí, lo reflejan bastante bien. Fíjese, dice, Vivaceta fue un hombre demasiado modesto. En infinitas oportunidades se le ofreció postular a cargos políticos de lucha eleccionaria, pero él se rehusó. Siempre lo rehusó. Fermín Vivaceta tenía amigos, era amigo del presidente de la República, de políticos, del senador, él tenía contactos políticos, pero aún así vivió de manera modesta. Y fíjese que cuando se atrasaba la reconstrucción de la iglesia del Espíritu Santo, que era una iglesia que estaba en el sector de la Plaza Victoria de Valparaíso, cuando se estaba trabajando en la reconstrucción de aquella iglesia, el 4 de mayo de 1882 sufre un repentino ataque de parálisis, esto es imagen del libro de la compañía, que le dañó su costado izquierdo y cuyas trágicas consecuencias indudablemente sufrió hasta los últimos días de su vida. En aquel momento tenía 53 años de vida y se encontraba laborando con todo entusiasmo y energía, dice el texto. 5 meses antes de fallecer, tuvo conocimiento él de que había sido propuesto en octubre de 1889 como miembro honorario del Instituto de Ingenieros. Esto para él significaba una consagración de su obra como artista, lo que indudablemente lo llenaba de orgullo, de satisfacción. Y fíjense que sigue el texto. A pesar de la colaboración económica de sus amigos, cansados de las ingratitudes de la vida, hastiado de sus dolores físicos y espirituales, dejó de existir el 21 de febrero de 1890 a las 11 horas, en la calle Waddington de Valparaíso. Transcurridos 61 años, dice el texto, desde el día que nació. Fíjese, y estos dos párrafos que siguen, por lo menos a mí me llegaron muchísimo cuando los leí. El líder de la verdad, de la acción, había abandonado el mundo.
se entregó por entero al servicio de sus semejantes y por ello dio la última gota de su sangre y el último escudo de su bolsillo. Merece el eterno reconocimiento de los chilenos. La verdad es que me parece que es muy notable eso, le decía yo, lo que es la capacidad profesional, intelectual que tenía. Y no voy a decir que muere en la pobreza o en la miseria, porque creo probablemente exageraría. O por lo menos lo desconozco si fue así, pero francamente tenía problemas. Ahora, ¿por qué era esta vida modesta? ¿Por qué era esta situación compleja que tenía en términos económicos? Porque uno tiene que reconocer, y siempre esta cuestión, cuando uno analiza la historia, uno tiene que tratar de ver la historia con los ojos de la época y no con los ojos actuales, porque es injusto, sería erróneo, creo yo, por lo menos mi opinión. Y en el caso de Fermín Vivaceta, a ver, hoy día, cuando una persona estudia, el otro día hablaba con una persona que está pagando una pensión de alimentos, y estaba hablando con él por eso. Eh, y me decía, oiga, me decía yo, quiero que cuando mi hija estudie, que yo tengo un hijo que ya está en edad próxima de salir de cuarto medio, yo le he dicho a él que estudie algo donde gane plata y que no termine como estoy yo hoy día. Y la verdad que, claro, uno muchas veces se entiende que el estudio significa mejorar la calidad de vida y para eso hay que estudiar y hacer algo donde uno gane plata. Porque sí se entiende el éxito, por lo menos en muchos casos. Bueno, en aquel tiempo, la forma de entender una actividad profesional, y esto ya viene del tiempo de Roma, era que aquel que es profesional presta un servicio al país, presta un servicio al Estado. De hecho, fíjese, no es por otra cosa, y uno se va por ahí al 232 más o menos de nuestra era, cuando en el caso de los romanos se empezó a hablar de honorarios que se le pagaban a los abogados, pero los honorarios no era por un tema de plata, sino que era por el honor de servir a alguien. No era para enriquecerse, no era para poder pagar. Y en eso creo que la personalidad de Fermín Vivaceta se manifiesta profundamente. Sigamos, por favor, con la siguiente. Finalmente muere don Fermín Vivaceta, como ya les decía, el 22 de febrero del año 1890, después de muchos años de padecimientos físicos y morales. Por ello dice el libro de nuestra compañía, sus compañeros tenían por él grande estimación, porque además de sus méritos profesionales, de su amor y de todo lo que significaba progreso para el país y para las clases trabajadoras, abrigaba un corazón tan noble como generoso. Y tal vez, dice el texto de la compañía, esto mismo tuvo mucha parte de lo que fue la influencia en su desgracia en términos económicos. Ya que antes, fíjese, ¿cómo no aprender de este párrafo? Antes de dejar descontentas a las personas que le confiaban alguna obra, prefería sufrir grandes pérdidas, sacrificando muchas veces ahorros propios de Fermín Vivaceta al cumplimiento de sus compromisos, sino también a su buen gusto y entusiasmo por su profesión. Y aquí en el ámbito de la arquitectura, de las obras, qué sé yo, todo el mundo sabe que uno empieza a construir una casa, a hacer un muro, y en el camino se le va ocurriendo una cosa, se le va ocurriendo otra cosa. Bueno, y eso todo lo terminaba financiando de alguna u otra forma el propio Fermín Vivaceta. Dice el último párrafo, pero la mayor parte de su desgracia sin duda fue la pérdida de su salud en la época que más necesitaba de ella, y de allí las penalidades que han hecho de él un verdadero mártir en los últimos años de su vida. Sin lugar a dudas, Fermín Vivaceta termina sacrificándose y sacrificando mucho de lo que era su vida, su trabajo, su salud también, a propósito de esto mismo. Y me quiero quedar para cerrar, por favor, si podemos pasar a la siguiente diapo, que me impactó cuando la leí, porque esta es una transcripción textual de
el libro de la compañía, donde está refrendado y formado el fallecimiento de Fermín Vivaceta. Y porque parte con una frase en signo de exclamación, dice, al fin ha descansado. Lo que no es poco consuelo para los que los veían padecer sin esperanza alguna de mejoría ni en sus dolencias ni en su escasez. No es menos consolador saber que todos le estimaban y que su nombre será siempre recordado con la veneración que inspiran la honradez, la inteligencia, la bondad y la desgracia. Ayer, porque esto se escribió al día siguiente, ha dejado de existir don Fermín Vivaceta Rupio después de larga y penosa enfermedad, en vista de los innegables y eminentes servicios prestados por don Fermín. Y bueno, hasta ahí llega el texto porque no tengo la información de la página que sigue. Esto ha sido un trabajo de reconstrucción, insisto, donde Rodrigo Zapata ha tenido una labor importantísima y que me dio la posibilidad, y se lo agradezco públicamente a Rodrigo, de haber aprendido y de haber estudiado a don Fermín. Creo, y cierro con lo que partía, me parece que hemos sido un poco injustos, un poco mezquinos como país y también como ciudad, con lo que es la importancia y la obra que tuvo este gran tercerino y cuartino, Fermín Vivaceta. Muchas gracias, y ahora vamos a conocer la parte de la tercera de Santiago, que corresponden las primeras épocas de la vida y de la historia de Fermín Vivaceta. Gracias. ¿Se escucha? Disculpen. Listo. Por acá se escucha bien. Se escucha bien, ¿cierto? Bueno, señores, después de este gran relato que hemos tenido anteriormente, le doy la bienvenida igual a todos, directores, capitanes, oficiales, damas, compañías y voluntarios. Ya buenas noches, bienvenidos a nuestra ponencia sobre Fermín Vivaceta y su permanencia en la tercera. Para adelantarles la información expuesta en las diapositivas que vamos a ver a continuación, es un relato de lo que voy a hacer, lo que voy a estar entregando, y obviamente cualquier pregunta podrá ser resuelta al final. Siguiente, por favor. Bueno, como primer contacto, la relación de Fermín con los bomberos y la tercera es inclusive previa a la existencia de la institución en Santiago, por lo que nos adelantaremos un poco, 11 años antes de la fundación del CBS, o Cuerpo de Bomberos de Santiago, para explicar un poco de qué manera en que Vivaceta decidió finalmente ingresar a la tercera. Para 1850 se funda una asociación de letrados, intelectuales, mecenas y obreros que tenía por objeto la instrucción y dignificación de los trabajadores más humildes de Chile. Esta sociedad se engendró en Santiago bajo el alero ideológico de Bilbao, Arcos y Sapiola, llegando a tener una fuerte vinculación con los sindicatos y asociaciones obreras, y que además permitió la alternancia y acercamiento de varios aristócratas con los trabajadores. Fermín, brillante como él solo, fue considerado como parte clave en el desarrollo de esta sociedad de la igualdad, aunque en un segundo plano político, pues estuvo a cargo de la organización y ejecución de cursos de especialización y nivelación de los obreros, pudiendo posiblemente llegar a alternar con personas como José Luis Claro y Benjamín Vicuña Maquena, ambos jóvenes y fervorosos creyentes del proyecto. Finalmente, tras el estéril intento de levantamiento en 1851, la sociedad se disuelve, pero Fermín, al no haber sido parte del ideario político ni haber tomado parte de la acción armada, no vio represalia alguna contra él, pudiendo continuar con el desarrollo de su labor sindical y artesanal del país. Siguiente, por favor.
Bueno, el origen del Cuerpo de Bomberos de Santiago, como muchos deben saber, se debe al dramático incendio del 8 de diciembre de 1863, hecho que afectó directa o indirectamente a toda la sociedad capitalina y posiblemente al país. En cuanto a Fermín, si bien no perdió familiar alguno, la alta tasa de fallecimiento entre mujeres trabajadoras que se desempeñaban en labores del hogar y que por consiguiente habían concurrido al templo de la compañía, acompañando a sus patronas, o por mero fervor religioso, trastocó efectivamente las esferas más humildes de la sociedad. Y aunque no se menciona a Vivaceta en el libro de Benjamín Vicuña Maquena, que relata el incendio y los sucesos posteriores a este, por medio de las fuentes de la Sociedad de Artesanos de la Unión, que había sido recientemente fundada, poco tiempo antes del incendio, se gestionaron campañas y colectas para salir en ayuda económica de los deudos que se vieron afectados gravemente en cuanto a lo económico, pues habían perdido un sostén humano y monetario para su hogar. Si bien el llamado de José Luis Claro se realizó por medio del diario El Ferrocarril el 11 del mismo mes, con cita para el 14 y finalmente reagendamiento para el 20, Fermín no participó en ninguna de ambas citas, estando aún muy atareado en las labores de recaudación para las víctimas y consolidación de las sociedades que acababa de fundar. Siguiente, por favor. Aunque algunos documentos mencionan a Vivaceta como fundador del CBS, en realidad esto no es correcto, entendiendo que el periodo de fundación contempló el 20 de diciembre de 1863 hasta la consolidación de la última compañía en reunirse el 19 de enero de 1864. Pero vale decir que, de haberse concretado la propuesta de Fermín, probablemente hubiese sido considerado bajo esta denominación por la extensión en gracia. Para marzo de 1864, ya un poco menos atareado y con la tranquilidad de tener una asociación artesana funcionando, Vivaceta, invadido por el flamígero espíritu de servicio, en representación de sus compañeros artesanos, esgrime una carta, mencionando que la totalidad de 100 artesanos afiliados solicitaban considerar la propuesta de conformar una compañía de zapadores obreros, solicitando únicamente el material de trabajo para cristalizar el objetivo. El directorio de la época, aunque profundamente agradecido, se vio obligado a rechazar la propuesta en base a los grandes gastos previos que tuvo que concurrir para solventar la necesidad de las ya 7 compañías existentes. Además de estar más que cubierto en el aspecto de trabajo propuesto, puesto que la primera y la segunda compañía de hachas, ganchos y escalera complementariamente realizaban tareas de zapadores. Pero le extendían, obviamente, a Fermín y sus 99 compañeros la más cálida invitación a sumarse a alguna compañía ya existente. Así pues, tras un intento de pensarlo y dedicarse a otras labores, decide ingresar a nuestra compañía, la tercera, el 18 de enero de 1865, probablemente por ser la compañía que albergaba algún antiguo correligionario de la disuelta Sociedad de la Igualdad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo netamente bomberil, Vivaceta no fue más que un voluntario más que supo cumplir con su juramento. Nunca descolló en la ostentación de cargos, ni mucho menos fue electo para ello. Pero sí supo hacer uso de un gran talento para beneficiar a la institución. Así pues, poco tiempo después de su ingreso, se pone a las órdenes del vicesuperintendente Francisco Bascuñán Guerrero, tercerino, que por medio del financiamiento de Henry Meigs William, que también era tercerino, llevaron a cabo la visión del comandante de la época, Ramón Abasolo, también, obviamente, tercerino, de hacer efectivo y eficiente el sistema de despacho por medio de una alta torre con campanario, la cual serviría como almohadano para notificar de la existencia de fuego en la ciudad a los voluntarios. Fermín diseñó y supervisó la construcción de esa torre, la cual prontamente estuvo en servicio y que significó un tremendo avance y mejoramiento para la labor de los bomberos en la capital. En Chile tenemos la particularidad de no apreciar las cosas hasta su ausencia. Desafortunadamente, fotografías del campanario de Vivaceta son pocas y de mala calidad. Esta fotografía, de 1868, fue tomada desde el campanario hacia la Plaza de Armas de Santiago en
en 1868. Siguiente, por favor. Durante el conflicto de guerra con España, en 1867, el CBS concurriría a la ciudad puerto a prestar ayuda ante la inminente catástrofe. El cuerpo se dividió en dos secciones, una de bombas y otra de cívicos, para resguardar la seguridad pública, la cual estuvo bajo el mando de Francisco Bascuñán Guerrero. Bajo la segunda sección estuvo Fermín, el cual se ofreció para concurrir en socorro al puerto, participando de la larga y cansadora posta de relevos que fue remontando la línea férrea hacia el norte, para redireccionarse hacia el puerto a la altura de Quillota, llegando finalmente previo al bombardeo a la ciudad. La orgánica de este cuerpo de bomberos armados se iba subdividiendo, siendo el cuerpo el ente principal, luego los batallones cívicos y finalmente las compañías. El gobierno entregaba armas y cada capitán de compañía debía encargarse de proveer los uniformes a sus unidades. Fermín, con autorización del comandante del Cuerpo de Bomberos Armados, Francisco Bascuñán Guerrero, crea el Batallón Cívico de Voluntarios número 4, reuniendo voluntarios tercerinos y cuartinos y algunos obreros de la Sociedad de Artesanos, los cuales tuvieron por capitán de la compañía al mismo Fermín Vivaceta. Las labores de este batallón cívico se limitaron al contexto del bombardeo, pero no se disolvió hasta la firma de paz con España un año después, siendo durante este periodo el único capitán quien ya mencioné antes. Siguiente, por favor. Finalmente, y para cerrar esta exposición, en los puntos de la diapositiva pueden encontrar una acotada hoja de servicio de Fermín, ya, la cual vale destacar que tras el fallecimiento de su madre en 1870, él presenta la renuncia a la tercera, y aunque no se radicó formalmente en Valparaíso hasta hace algunos años después, ya alternaba su estadía entre el puerto y la capital. Lo que podría hacernos presumir que él premonitoriamente vaticinaba que iba a radicarse definitivamente en Valparaíso. Tras 5 años de agitada participación y un profundo y marcado aporte, Fermín Vivaceta renuncia a la tercera, pero con tranquilidad y alegría supimos que al tiempo después ingresaría a la cuarta, su casa definitiva, y al mejor lugar que pudo calar antes de fallecer. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería la presentación que se armó. En realidad, por mi parte, yo no conocía mucha historia de lo que era Fermín Vivaceta, y si bien puedo decir que mi presentación no fue de tal calidad como la anterior, debo decir que aprendí bastante de algo de una persona muy, muy importante para ambas compañías. Así que eso sería. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Se escucha muy bien por acá. Muchas gracias, mi director honorario. Teniente, le voy a solicitar que me dejes imagen finalmente para hacer un brevísimo resumen de Fermín, para que entendamos más que nada cuál es la importancia o la trascendencia de Fermín como bombero y persona, porque generalmente a nosotros nos resuena, nos hace eco el nombre de Fermín como un arquitecto, como un ebanista, pero la trascendencia real de Fermín va mucho más allá en el sentido de el aporte propio que hizo a la sociedad y también al aporte que nos hizo como bombero. La dignificación que él le dio a la institución y también a las instituciones que él perteneció es única. Fermín nació el 12 de enero de 1829 en un pequeño departamento en la segunda casa del convento de las monjas agustinas, en la calle Ahumada, desde la Mea hacia el norte. Y fallece el 21 de febrero de 1890 en su residencia final, su casa, en la calle Waddington, 45, en la ciudad de Valparaíso, por una parálisis, que es lo que se manifiesta puntualmente en su hoja de registro de fallecimiento. Fermín, como mencionó Carlos en su presentación, tenía una preponderancia y tenía un reconocimiento general a nivel social, tanto así que el mismo Benjamín Vicuña Maquena y varios diarios de la época, cuando se referían a Fermín, lo mencionaban como el príncipe de los artesanos.
hay que entender que hablamos de gente de alta aristocracia, rancio abolengo, que habían nacido en cunas de plata y que finalmente por el mero y tremendo, profundo talento de Fermín, en él reconocían una persona equiparable y par. Fermín fue alumno en el Instituto Nacional cuando estudió dibujo lineal y posteriormente arquitectura de Brun de Baines y Lucien Genot, que fueron los dos arquitectos contratados por el gobierno para llevar a cabo las obras públicas del país. Fermín ingresó a la educación primaria por obra de su madre. Que nosotros tengamos el honor y el gusto de poder saber quién fue Fermín y haber pertenecido a nuestra fila se debe exclusivamente al esfuerzo de la mamá. La imagen que mostró Carlos con respecto a lo que era un conventillo, con esta batea y la bandera, bueno, esa era la labor que realizaba la mamá de Fermín. Cuando Fermín todavía estaba en el vientre de su madre, su padre, que se llamaba Fermín Vivaceta también, un ex soldado argentino que estuvo en la independencia de Chile, fallece. Y la madre vuelca todo su esfuerzo por darle la mejor educación posible a su hijo. A los 12 años, después de salir de la educación primaria y las primeras letras, lo mete en un taller de ebanistería con el único fin de reutilizar su sueldo para que pueda estudiar particularmente de noche. Luego la madre nuevamente lo mete a estudiar dibujo lineal. Recién a los 18 años, Fermín logró convencer a su mamá de que le permitiera hacer uso de la mitad de su sueldo, recién en la mayoría de edad. Finalmente, Fermín decide irse a Valparaíso, ya a mediados de 1870, tras la muerte de su madre, pero después de un viaje que tenía organizado a Europa, viaje que nunca realiza porque su amigo, con quien había realizado las gestiones para comprar el boleto y toda la estadía, lo estafó. Se quedó con todo el dinero, así que Fermín se quedó con las ganas de ir a Europa y conocer la arquitectura in situ. Fermín llega a Valparaíso y además de realizar sus labores sociales, también tuvo un ajetreado trabajo político. Él no era un político de beta, pero él sí supo apoyar políticamente a sus más cercanos, José Tomás Urmeneta, Fermín Vivaceta y Domingo Santamaría, 3 integrantes de la Sociedad de la Igualdad y 3 personas que él estimaba mucho. Fermín se fue diluyendo en el tiempo su presencia como figura predominante en la sociedad en base a que con el tiempo el movimiento de los obreros que él patrocinó, que no tenía afiliación política, sino que tenía meramente un tema de reivindicación social, se fue politizando con el surgimiento de partidos como el Partido Obrero Socialista, el Partido Comunista, y fueron tomando una trinchera opositora a la aristocracia. Para 1938, el último gran gesto que se realiza en honor de Fermín Vivaceta, en Santiago se construye un centro cultural de 980 metros cuadrados, de una arquitectura muy adelantada para la época, pero desgraciadamente se fue perdiendo en el tiempo su nombre y la predominancia que él tuvo como representante de los obreros y los artesanos se pierde, y lo renombran y al tiempo se termina destruyendo. ¿Ya? Fermín Vivaceta, algunas obras que realizó, voy a ser súper escueto porque hemos hablado mucho de la obra arquitectónica, además de casas e iglesias en Santiago, paralelamente también hizo el camino a la cintura sur. Lo que es hoy día Mata, anteriormente era el límite que estipuló Benjamín Vicuña Maquena como la parte sur de la ciudad, que básicamente era un zanjón por el cual se dividía la ciudad y los arrabales que están por el lado sur. Ese callejón lo llamaban el Callejón de los Monos, para saber una referencia un poquito más despectiva también de lo que era el lugar, y Fermín hace una obra urbanística mayor. Realiza un alcantarillado subterráneo, él construye lo que es el bandejón central con la plaza, y finalmente emula lo que es la Alameda, pensando que esto podía ser una Alameda para la gente más humilde. Yo quiero hacer un paréntesis que yo creo que nos faltó a todos mencionar. Los restos de Fermín se perdieron dentro del mausoleo de Valparaíso, probablemente después del terremoto de 1906, cuando se cae la parte superior, los restos quedan desperdigados y mezclados con otro, y se determina sanamente meterlos en lo que es la parte inferior para salvaguardar lo que va quedando de la osamenta. Al tiempo viene la Sociedad de Artesanos La Unión a solicitar que se le entreguen los restos de Fermín para poder hacerle un entierro en Santiago, a la cual Valparaíso dice que no tiene certeza de cuáles son los restos. Esto es triste, pero también es muy poético, en el sentido de que Fermín
si bien siendo una persona brillante, que descolló en cada cosa que hizo, excepto en lo económico, siempre le gustó ser parte de la masa, siempre le gustó sentirse parte del grupo y no hacer diferencias entre él y el resto. Y que él esté sepultado a la par con sus compañeros de bomba, con los artesanos y con los voluntarios de la época, sin ningún tipo de diferencia, si bien no creo que haya sido la intención de nadie, no deja de ser poético porque vuelve al origen propio de Fermín, ¿ya? Yo creo, puntualmente también aprendí muchísimo de Fermín. Yo creo que es bueno que empecemos a resaltar este tipo de figuras. Fermín fue un personaje ilustrísimo, tan ilustre que Benjamín Vicuña Maquena se lo trajo a Valparaíso para trabajar en la construcción del mercado central. Y puntualmente es un hito de orgullo. Nadie más que nosotros y la Cuarta, que nosotros en común, tuvo una persona tan brillante como Fermín. Y por ello yo creo que es necesario y justo hacerle este tipo de homenaje, porque nosotros tenemos una responsabilidad como voluntarios. Si bien la sociedad lo fue olvidando y hoy día es un nombre de una calle, esa responsabilidad recayó en nosotros y en las sociedades obreras que él fundó, que no supimos llevar su legado correspondientemente. Y que es un buen paso para que al día de mañana logremos posicionarlo correspondientemente, como una persona de bien, tanto en lo bomberil como en lo personal. Eso. ¿Se puede agregar algo? Capitán, no se te escucha. Capitán Cuarta, me gustaría decir algunas palabras. No sé si tienen algo más, alguna intervención. Yo quisiera, mi capitán, decir algún detalle, si me lo permite. Mario Banderas, por acá. Director, por favor. Muy buenas noches, capitán. Buenas noches a los hermanos cuartinos y a mis cofrades de la Heroica. Ha sido una tarde magnífica, maravillosa. El solo hecho de encontrarnos en torno a la figura de don Fermín Vivaceta, ese solo hecho da por más que por pagado esta academia magnífica de los capitanes de la Cuarta y la Tercera. Yo quisiera agregar algún detallito, nada más que eso. Respondo al expositor inicial a propósito de artesa. Artesa es sin H, con S, y es sinónimo absoluto de la palabra batea, que es artesa. Y batea se escribe con B larga, B de burro. Y por supuesto, las dos palabras significan el adminículo de donde se lavaba con una escobilla hasta hace 40 años nada más. 40 años en mi casa había una batea, en mi caso había una artesa y había una señora que nos iba a lavar. Bueno, el oficio de la señora que nos lavaba en mi casa, nuestra casa, lo cumplió, lo dijo muy bien Álvaro, la mamá de don Fermín. A propósito de eso, y con la venia de mi teniente, lo tengo en este momento en la cámara, no sé quién está presidiendo, de mi teniente o del capitán, o de ambos, o del director, me permito decir alguna otra cosa. Costó muchísimo, les costó muchísimo a los bomberos de la década del 50 conseguir una estatua que perdurara la persona de don Fermín Vivaceta. Muchísimo. Salió al final el proyecto y fue instalada justamente en la Diagonal Paraguay, que se llama Diagonal Paraguay, pero la Diagonal Paraguay la inicia la figura fantástica del propio don Fermín. Desgraciadamente ha sido mancillada de la forma más vulgar que podemos imaginar con todos estos, ¿cómo se llaman? Revoluciones o crisis sociales que le llaman. De la manera más, se le robaron primero una lapicera que tenía el monumento preciosa, don Fermín escribiendo en el monumento, en la estatua. Y luego se rayó, también se rayó y se mancilló donde están los soldados, al soldado desconocido, con el propio general Baquedano.
Eso nosotros lo habíamos conversado en la Heroica en una sesión de compañía que presidía el director Jorge Echeverría. Personalmente le manifesté mi intención, que era rendir homenaje público a la persona de don Fermín Vivaceta. ¿Y cómo se podía hacer esto? Yo le sugerí al director, en primer lugar, que podíamos entrar en contacto inmediato con la masonería. Yo no soy masón, todo el mundo sabe que yo no soy masón, pero dentro de mis mejores amigos personales bomberiles hay muchos masones. Desde luego, el gran maestro. Y yo voy a hablar con la masonería, dije en la sesión de compañía, las actas lo escriben. Yo voy a hablar con la masonería, voy a hablar con el director de la Cuarta del Paraíso, si usted me encomienda, director, y hacemos, además de eso, hablo con el colegio de profesores, porque don Fermín, además de todo lo dicho, gran arquitecto, gran urbanista, es el adalid de la educación técnica y de la educación nocturna en Chile, el adalid. Y eso nadie lo dice, se le olvida a todo el mundo. Ahora que está tan de moda la educación y que se habla tanto de educación y que los pingüinos y que todo lo demás, el adalid, desde luego, él es hijo de la educación pública nacional, de una escuela pública, es hijo también del Instituto Nacional Ilo Tempore, cuando el Instituto Nacional era, como lo dice su lema, luz a la humanidad y luz a la patria. Y este señor, Fermín Vivaceta, señor, se sentaba al lado de los magnates de la época. Y fíjate que eso es muy bonito, queridísimos cofrades. En la misma mesa nuestra, el día 3, digo yo el día 3, eso lo invento, en la comida mensual, no sé si fuera el día 3, se sentaba en la misma mesa don Benjamín Vicuña y Maquena, don José Luis Claro y don Fermín, hijo de una lavandera. Ubiquémonos que en esa época las cuestiones sociológicas estaban muy marcadas. Es porque el hombre tenía unos, perdón la expresión, unos cojones, una sensibilidad, una particularísima manera de enfrentar la vida. Entonces, el dinero para él, y eso no lo podía saber a ciencia cierta, le tiene que haber llegado porque efectivamente construyó la iglesia de los agustinas, que de los agustinos, la que está en una esquina que ahí tuvimos un mártir nosotros, la construyó él. También construyó la fachada de la Universidad de Chile, también construyó el Palacio de Cousiño. Y eso se tendría que haber pagado, supongo yo. O sea, ¿cómo fue que no se manifestó esos dineros en sus arcas personales? No tengo, alguna vez se lo he planteado a Carlos, a Álvaro, para ver si podemos ver un poquito más de don Fermín. Pero a mí como profesor, el hecho de que don Fermín Vivaceta haya sido el adalid de la educación pública chilena, él, que haya constituido, como ya se dijo, la Sociedad de la Instrucción, que haya sido el que inventó, entre comillas, creó, ideó la educación tecnológica en nuestro país y la educación nocturna para gente más modesta. Fíjense el significado sociológico de nuestro cofrade tercerino, don Fermín Vivaceta. Masón, gran masón, además, gran masón. Bueno, ahora la estatua está convertida en una brutalidad que yo espero que cuando se aquieten las aguas en nuestro país, nosotros seamos los primeros, mi capitán, mi director, mis capitanes, mis directores, de tomar el testimonio de limpiar, de hermosear, de orlar la estatua de don Fermín y hacer un homenaje, como le planteé yo a don Jorge Echeverría, nuestro director de la época, de todo el cuerpo bombero Valparaíso, de todo el cuerpo bombero Santiago, de los masones, de los profesores, de los alumnos, de los centros de alumnos, de los pingüinos. Si toda esa gente le debe al príncipe de la educación, a la David, que digo yo, muchísimo. Si la historia no ha querido nombrarlo y realzarlo como debiera, nosotros los bomberos haremos lo que nos corresponde hacer frente a un cofrade que partió en la chimba, en las artesas y en las bateas, y terminó siendo el que hemos conocido. Muchas gracias, mi director. Gracias, mi director. Mi capitán,
Perdón, pido la palabra, si es posible, a que no sea quién. Sí, perdón, mi capitán Luis Vichy quería hacer uso de la palabra, después podría don Gregorio si quiere. Perfecto. Sí, muchas gracias, teniente, tengo entendido, usted está a cargo de la... Sí, de la lo que pasa es tercera en que, este caso. para aclarar un poquito que nuestro Sí. capitán está de capitán de guardia, entonces me toca Sí. estar de capitán subrogante, pero por favor mi capitán, adelante. Exactamente, sí, me dijo Giorgio que estaba de capitán de guardia y que tú estabas a cargo de la compañía. A ver, primero que todo quiero saludar a mi director, cuarta compañía, don Jorge Calde, a mi director tercera de Santiago, don Javier Román, a los miembros honorarios, a todos los voluntarios de la tercera, de la heroica y de la cuarta de Valparaíso, todos los miembros honorarios del directorio general. Creo que nobleza obliga, nosotros el día de hoy, y quiero pedirlo muy respetuosamente, pedir un minuto de silencio, porque hoy se celebra un año más de la partida de dos, básicamente uno que fallece en un accidente del carro Max, del choque del carro Max en la avenida Francia con Victoria, que es nuestro ayudante Jaime Araya Jasme, un 22 de febrero, y queda gravemente herido nuestro maquinista Carlos Escobar Gutiérrez, y fallece el día siguiente, el día 23 de febrero. Más aún que el día de ayer, ¿no es cierto?, se cumplió un año más, 131, del fallecimiento de Fermín Vivaceta. Creo que le pido respetuosamente a todos los presentes, a los directores, que hagamos un minuto de silencio en homenaje a estos mártires y a una persona tan importante que ha sido en la vida, historia de Chile, que es don Fermín Vivaceta Rubio. Les pido un minuto de silencio para poder continuar con la actividad. Les pido que nos pongamos de pie, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que también, obviamente, reconocer que en ese accidente tuvimos dos bomberos que también iban en la máquina, en el carro Mac, y también darle un reconocimiento a ellos, que hoy día nos acompañan en nuestra compañía, que están presentes, que son nuestro voluntario, miembro honorario José Sotelo Vázquez y don Leopoldo Lorca Gandra, que también quedaron accidentados en ese choque y que hasta el día de hoy nos acompañan y que nos tenemos y agradecidos de tenernos en nuestra fila. Por otro lado, también orgullosos de tener a un compañero que hoy día es el secretario de la compañía y que es hijo de nuestro mártir, Carlos Escobar, que lo tenemos en nuestra fila integrado ya hace poco tiempo, que estuvo alejado y nuevamente se reintegró. Así que creo que esas son mis palabras y obviamente agradecer a los dos expositores y también yo creo que agradecer más de fondo a los dos encargados en cada una de las compañías, que son Álvaro Velasco, de la Tercera de Santiago, y Rodrigo Zapata, de la Cuarta del Paraíso, que son los historiadores y quienes hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, perduran y nos llevan a la memoria todos los recuerdos y toda la historia de nuestras compañías, que llevan más de 150 años en el recorrido, ¿no es cierto?, de lo que es la parte bomberil y que somos parte de la historia de Chile. Así que creo que un reconocimiento para ellos y los agradecimientos de toda la compañía. Muchas gracias, capitán. Teniente. Muchas gracias, mi capitán, por sus palabras. Don Gregorio, no sé si quiere ahora hacer uso de la palabra o si me espera un poquito porque tenemos un video, una sorpresita. Espero.
Muchas gracias. Terminamos la sorpresa y le doy la palabra con mucho Ni un gusto. problema. Ni un problema. Muchas gracias. Teniente, por favor. Muchas gracias, mi teniente. Don Gregorio, por favor. Sí, claro, como no. La verdad es que lamentablemente yo no debiera hablar en este momento después de este hermoso homenaje. El homenaje que rindió mi capitán, el homenaje que se rindió al visitar la tumba. Creo que no corresponde que yo exprese algunas palabras. De hecho, yo quería hacer alusión a los discursos que plantearon, pero
me voy a reservar para un encuentro más sencillo. Creo que no corresponde que yo en este momento haga uso de la palabra después de este tan hermoso homenaje. Así que gracias, teniente. De nada, don Gregorio. Muchas gracias, capitán, por este linda sorpresa que nos tenía guardada para esta final de academia. Mi director, creo que, bueno, para cerrar, quisiera agradecer tanto a los voluntarios cuarta como a nuestros voluntarios tercera, a las comisiones. Se nota el cariño con el cual trabajaron, la dedicación que mostraron. Tremendo trabajo. Lo que dice Sebastián de que de repente dice que una presentación es distinta a la otra, yo creo que las dos presentaciones demuestran el mismo cariño. Una puede que sea distinta por un poco más de experiencia, un voluntario que tiene muchos más años de servicio, pero el cariño, el amor con el cual uno se refiere al tema es el mismo. Y eso es lo que importa al final. Eso es lo que importa, el cariño con el cual uno se refiere a las tradiciones, el cariño con el cual uno se apega a estas tradiciones y a esta historia que nos une una vez más y que sin importar la pandemia que estamos viviendo, tenemos que ver el lado bueno de las cosas y que podemos estar todos juntos. Imagínense, somos casi 80 voluntarios que podemos estar juntos y estas son las cosas buenas que nos deja las cosas malas como las pandemias, que podemos ser 80 voluntarios compartiendo y recordando a un personaje de la historia de Chile y que perteneció a la historia de ambas compañías. Así que voy a pedir autorización al director para dar por finalizada esta academia. Mi director, si usted tiene a bien, por favor, si me da autorización para terminar esta academia. Sí, mi capitán subrogante, felicitaciones a usted, al capitán Cuarta Valparaíso, a todos los que participaron por esta brillante academia. Así que puede dar por finalizada cuando lo estime pertinente. Muchas gracias, mi director. Quiero dar las buenas noches a usted, mi director, don Javier Román. Quiero dar las buenas noches al director honorario, don Mario Bandera, a nuestro director cuarta de Valparaíso, don Jorge Carel, a nuestro capitán cuarta, don Luis Vichay, a nuestro capitán de guardia, don Giorgio Tromben, y en nombre de los fundadores y los mártires, se da por terminada esta academia. Muchas gracias y muy buenas noches.